Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio. Hoy es viernes 13 de septiembre y nosotros, lejos de temer la mala suerte de este día, estamos de celebración. Hoy hacemos nuestro 10º programa de agricultura en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Y al igual que el primer día, me acompañan el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Y nuestro técnico, locutor y entrevistador preferido, Luis Aracho. Hola, muy buenas. Hoy quiero hablar en estos primeros compases del programa de la desinfección de suelos, que es una de las primeras acciones que tiene que llevar a cabo el agricultor en el inicio de la campaña. Los nemátodos, bacterias, hongos, virus son patógenos que hay que combatir para evitar efectos negativos que tienen sobre el cultivo. La forma más eficaz y más conocida de controlarlos es mediante la desinfección de suelo. De no tener controlados estos patógenos, peligrará la viabilidad del cultivo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otra cosa: el microbioma, también llamado microbiota, que es la comunidad de microorganismos, hongos, bacterias, actinomicetos y protozoos, etcétera, que cohabitan y colonizan el suelo. Se trata de un ecosistema propio que interactúa con las plantas, influyendo en su salud. En resumen, la microbiota es la vida que hay debajo de la tierra. Un ecosistema diverso es más resiliente, por lo que favorece el desarrollo de la microbiota del suelo. Es uno de los factores que nos interesa potenciar para una mejor conservación del mismo, que es el suelo el principal medio de interacción entre plantas y otros organismos. La composición y la diversidad del microbioma depende de múltiples factores como el pH del suelo, su textura y estructura, la concentración de C existente, y es de gran importancia el mantenimiento del suelo y para el correcto desarrollo de los cultivos. Hay que tenerlo en buenas condiciones. La microbiota del suelo se ve favorecida por la heterogeneidad de los cultivos a lo largo del tiempo. Las rotaciones de los cultivos, por ejemplo, son técnicas que ayudan a mantener la diversidad del microbioma. En cambio, el abuso de monocultivos, que es la tendencia en la provincia de Almería, porque se trata de agricultores especializados en cierto tipo de cultivos, es muy perjudicial para los microorganismos del suelo. Por eso, unas buenas prácticas agrícolas son de gran ayuda para la microbiota. Además, en este caso entra en juego el factor de la fertilidad, ya que la fertilidad del suelo está muy relacionada con los microorganismos. De este modo, si tenemos un régimen monocultivo, que ya de por sí es negativo para el suelo, debido a la extracción continua de los mismos nutrientes en las mismas proporciones, la disminución adicional de la fertilidad debido a la pérdida de microorganismos puede resultar en una disminución extremadamente importante de los rendimientos a largo plazo de nuestros cultivos. Concretando, vamos a informarnos muy bien de cómo tratamos nuestro suelo para luego querer conseguir grandes cosechas. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy, viernes 13 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda, que ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 1,90. La Perona Roja, con un único corte de 3,56. La Estrique, que ha tenido un primer corte de 6,28 y un último de 2,58. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,80. El español ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 0,86. El Almería ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 1 euro. Vamos con los calabacines. El fino ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 0,85. El gordo ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 0,93. El blanco, un único corte, 1,71. Vamos con las berenjenas. La rallada ha empezado en
1,97 y su último corte ha sido de 1,47. La berenjena larga ha tenido un primer corte de 2,34 y un último de 2,01. Vamos con los tomates, el liso, que ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,09. El daniela, un primer corte de 1,18 y un último de 0,72. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,23 y un último de 0,80. Vamos ahora con los pimientos. El picante verde ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,98. El padrón, un primer corte de 1,86 y un último de 1,79. El italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,74 y un último de 0,74. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,74 y un último de 0,31. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,04 y un último de 1,16. El lamullo rojo, que ha tenido un primer corte de 2,42 y un último de 1,77. California verde, con un primer corte de 1,11 y un último de 0,89. California rojo, un primer corte de 1,27 y un último de 1,04. Y el pimiento California amarillo, con un primer corte de 1,63 y un último corte de 1,33. Esta es la pizarra de Agroponiente Poniente, viernes 13 de septiembre de 2024. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos con el repaso de la actualidad informativa agraria, como siempre, a través del portal de fhalmería.com. APROA celebra su Asamblea General y analiza la gestión de sus programas operativos. Ha sido esta mañana y en ella se ha informado a todas las OPFHs y comercializadoras asociadas sobre la gestión del Fondo Operativo 2024 y se ha realizado un repaso por las principales líneas de actuación impulsadas por esta asociación y sus OPFHs. En el transcurso de la Asamblea se ha procedido a la aprobación de la modificación del programa operativo para el periodo 25-28 con los proyectos de investigación comenzados durante el 2024, a los que se han adherido dos nuevas organizaciones de productores. Igualmente se ha expuesto la evolución de los dos proyectos de I+D+I que se está ejecutando dentro del programa operativo, como son Prosuelo y Horticultura Viva. En el caso del proyecto Prosuelo, está centrado en la regeneración de suelos en fincas hortofrutícolas, principalmente invernaderos, pero también de cítricos. El objetivo es mejorar la capacidad productiva de los cultivos a través de estrategias sostenibles para el manejo de suelos. Este proyecto incluye acciones experimentales en fincas de producción con agricultores y técnicos de todas las OPFHs participantes en el proyecto, para así fomentar el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento en condiciones reales de producción. Por su parte, el proyecto Horticultura Viva se trata de una investigación aplicada en invernaderos comerciales para optimizar el control biológico de plagas de difícil solución como basates en tomate, Thrips parvispinus en pimiento y los pulgones en pimiento y cucurbitáceas. Para ello se están diseñando innovaciones agroecológicas que fomentan la actividad para la fauna auxiliar basadas principalmente en el uso de diversas especies de plantas autóctonas con flora auxiliar en los invernaderos y en setos perimetrales. La Junta otorga 2,7 millones de euros a explotaciones de Granada para la modernización de sus invernaderos. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha sido el encargado de hacer entrega este jueves de dichas ayudas a los beneficiarios en un acto en la delegación de Granada. Durante su intervención, Fernández Pacheco ha señalado que el objetivo es modernizar las estructuras e instalaciones de invernaderos, mejorar la viabilidad de las explotaciones y aumentar la competitividad de la agricultura intensiva en Andalucía. También ha destacado que estas subvenciones suponen un aliciente para los 8 municipios granadinos beneficiados y van a ser fundamentales en la producción de los cultivos intensivos tan importantes en la zona oriental de Andalucía. Desde la Consejería
se ha tenido en cuenta la simplificación administrativa de los trámites para que la ejecución de las ayudas fuese lo más rápido posible. Tanto es así que respecto a la convocatoria del año 2020 se han reducido los plazos en 11 meses. Fernández Pacheco ha recordado que la Consejería de Agricultura tiene abierta una línea de modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia de Granada por un valor de 100 millones de euros que pueden solicitarse hasta el día 3 de octubre. El PP exige al gobierno de Sánchez que cumpla con las desaladoras de la provincia de Almería porque la situación es crítica. Ha sido la parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Ángeles Martínez, quien ha exigido al gobierno de Sánchez que cumpla con las desaladoras de la provincia porque la situación es crítica y hasta el momento el único que ha arrimado el hombro para solventar la sequía, llevando a cabo numerosas actuaciones, ha sido el gobierno de Juanma Moreno, según la parlamentaria. Ángeles Martínez espera que el compromiso de avanzar en las desaladoras, especialmente con la del Bajo Almanzora, que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dieron ayer al consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Fernández Pacheco, no caiga en saco roto, porque lamentablemente hasta el momento la inversión del gobierno de España en materia hídrica de la provincia ha sido muy escasa, ha afirmado. La parlamentaria del Partido Popular recuerda por último que el gobierno de Juanma Moreno ha impulsado más de 1.100 actuaciones en materia de agua en toda Andalucía. Vamos a escucharla. En estos últimos 5 años el gobierno de Pedro Sánchez ha presupuestado 109 millones de euros para infraestructura hídrica en Almería y solamente ha llevado a cabo 14,9 millones de euros. Nos preguntamos dónde están los 90 millones de euros que faltan. Desde el Partido Popular vamos a estar pendientes y vamos a exigir que cumplan con sus obligaciones y que cumplan con la provincia de Almería. En Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno lo tiene claro y apuesta decididamente por traer el agua a nuestra tierra. Y un ejemplo lo vemos en las más de 1.100 actuaciones que se han llevado a cabo en toda Andalucía, actuaciones. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, José Antonio, esta es la actualidad agrícola en este final ya, ocaso de la semana de nuestro programa, 10º programa de FH Almería Radio, con esas declaraciones de Ángeles Martínez de que faltan 90 millones de euros presupuestados para ejecutar en materia de agua aquí, en la región. Así que, bueno, y todo lo que hemos comentado pues sobre las OPCH, tenemos más temas interesantes sobre los módulos que vas a adelantar tú ahora. ¿Cómo se presenta este final de semana? Bueno, la campaña va avanzando muy tranquilamente. Los precios se siguen manteniendo a pesar de que cada vez hay más cosecha para recolectar. Las temperaturas se están moderando un poco, que como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, eso es muy interesante. Se está calentando el ambiente para empezar ya a pensar en que tenemos a la vuelta de la esquina la gran feria donde se van a vender los productos, las frutas y hortalizas de Almería para toda Europa, que es Free Attraction. Y seguimos con las celebraciones porque esta tarde mismo la empresa Eurosol cumple 25 años. Para quien no lo sepa, esta es una empresa que surgió a raíz de la marcha de un presidente que tuvo Vicasol, José Cerezo. Salió de Vicasol y creó una empresa nueva que es Eurosol, y eso ocurrió ya hace 25 años. José ya murió y ahora pues sus herederos, o sea, el resto de los socios, continuaron con esta empresa que se caracteriza por su excelencia y por su calidad en el trato de las hortalizas. Se celebra, como he dicho anteriormente, estos 25 años de vida y pues bueno, pues un continuo devenir de por dónde marcha el campo almeriense, de la salud que tiene y de las ganas que tienen los que integran este sector profesional tan importante de comercialización de fruta y hortaliza, de continuar hacia adelante. Tengo aquí un poco de información de esta comercializadora, de Eurosol, que bueno, ellos plantean en su página web, que se describen así: desde el año 1999 estamos suministrando nuestros productos a las más importantes cadenas de supermercados de Holanda, Suiza, Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania. También tenemos un grupo de clientes de exportación en el resto de Europa, así como un mercado nacional seleccionado. Nuestro objetivo es producir productos sanos, seguros y legales para el consumo. Fuimos, apuntan, la primera empresa en España en obtener la certificación de producción integrada de AENOR.
Sí, o sea, esta empresa es una de las que yo he visto con más orden, más cuidada, con mejor trato a la fruta y hortalizas. Eso no quiere decir que las otras no lo hagan, pero es una empresa que no es muy grande, pero... Lo ha tenido siempre presente desde su inicio estos pilares fundamentales. Sí. Ha cuidado muchísimo el producto para el cliente final y no ha necesitado crecer para ganarse el respeto de los clientes, y ahí está. Haciendo un trabajo muy importante, y tal como dice su página web, desde el año 1999, estamos en el 24, efectivamente, cumplen esos 25 años al servicio del consumidor europeo, y lo están haciendo pues con un éxito importante. Es cierto que la figura de José Cerezo fue muy importante para que esta empresa saliera adelante. Era un hombre con unas características muy particulares para estar al frente de empresas como esta. Un hombre sin estudios ninguno, simplemente había salido del campo, pero tenía las ideas muy claras, y consiguió pues poner una disciplina en la entidad que le ayudó a salir adelante, y tenía, digamos, una personalidad arrolladora, y se ganó el respeto de sus socios agricultores, que mientras estuvo en la empresa el presidente fue él. Bueno, pues seguiremos aportando información sobre este aniversario, un cuarto de siglo que celebra esta empresa, que nació en 1999 y que, bueno, lleva 25 años aportando calidad, salud a toda Europa. Sí, esta tarde compartiremos unas horas con sus socios en el acto que se va a celebrar en la propia empresa, y el lunes daremos cuenta de cómo ha ido este aniversario. Seguramente, pues bueno, hablaremos con los protagonistas de esta empresa y tendremos su testimonio, ¿no? Sus voces. Evidentemente. Bueno, hemos comentado Luis y yo un poco la actualidad agraria, y en el editorial hemos hablado del suelo, y hemos comentado algunos aspectos técnicos importantes que el agricultor debe tener en cuenta, y justo los proyectos que han estado ahora hablando a proa, pues son uno referente al suelo, el proyecto Prosuelo, y otro referente a horticultura viva. El proyecto Prosuelo, pues bueno, se están haciendo diferentes ensayos para la regeneración de suelos en fincas hortofrutícolas, principalmente en invernaderos, o sea que este tema va a ser muy importante y va a venir a aportar mucha calidad al campo, sobre todo por el peligro que tienen los monocultivos, que es lo que se hace aquí en Almería. El agricultor que siembra pimiento California, a la campaña siguiente muy probablemente siembra otra vez pimiento California, y al repetir esos cultivos un año tras otro año, se le está demandando al suelo los mismos nutrientes campaña tras campaña, con lo cual corre el riesgo de que haya un déficit de esos nutrientes. Y luego, por otro lado, el proyecto, lo hemos comentado, el de horticultura viva, que pues se trata de una investigación aplicada en invernaderos comerciales para optimizar el control biológico de plagas de difícil solución, ¿no? Con lo cual este proyecto pues viene que ni pintado para este problema que estamos hablando de reducción de ciertos productos fitosanitarios por diversos registros que ya no se pueden utilizar en materia en pos de la sostenibilidad, ¿no? Entonces pues todo lo que se pueda investigar pues viene bien para poder sustituir estos productos que a partir de estos años pues ya no se van a poder emplear. Sí, bueno, el cuidado del suelo es indispensable para asegurar una alta producción en la horticultura intensiva de Almería. Evidentemente, prácticas como la solarización ha permitido recuperar el suelo, porque una vez que termina la cosecha, el suelo se queda lleno de patógenos, de hongos, de todo tipo de seres agresivos que perjudican a la campaña siguiente. Es más, antiguamente los agricultores hacían un cambio de cultivo, por ejemplo, se usaba mucho la judía para que limpiara el suelo de lo que se depositaban otras plantas en periodos de cosecha, y la judía servía para limpiar el suelo, y después de haber sembrado la judía las cosechas te salían mejores. Pero claro, estos métodos, que son válidos, no son tan efectivos con otros métodos que se usan ahora para tener el suelo 100% y que pueda soportar un año tras otro la carga de tener cosechas algunas veces iguales. Como has comentado, pues el que es productor de California pues le gusta repetir California, el que es productor de pepino le gusta repetir pepino, entre otras cosas porque se convierten en agricultores especialistas en ese cultivo. Y evidentemente todo lo que se haga con el suelo es una regeneración
regeneración, que lo que te permite es volver a recuperar el suelo que tenías prácticamente al principio de tu invernadero. Hay una gran diferencia cuando los invernaderos se hacen nuevos. Crían unas cosechas espectaculares, pero a medida que va pasando el tiempo se empiezan a ver algunos fallos, como dicen los agricultores, en algunas partes de la parcela, y eso es fruto de la contaminación que puede haber en el suelo después de haber tenido diferentes cosechas. La regeneración es fundamental para seguir manteniendo la parcela con una alta producción. Bueno, pues esto respecto al suelo y respecto a las cuestiones técnicas que queríamos comentar. Ahora vamos a hablar sobre otro tema muy, bueno, pues se puede decir controvertido o que está muy presente en los agricultores del campo almeriense, que es el tema de los módulos. Tenemos una entrevista con el alcalde del municipio de Dalías, que además esta es su semana, la semana del municipio de Dalías, porque son sus fiestas en honor al Cristo de la Luz de Dalías. Y bueno, pues José Antonio ha hecho una entrevista con don Francisco Lirola, el alcalde de Dalías, que además pues tiene formación de Derecho y que nos puede hablar un poco pues de este tema. Vamos a escuchar esa entrevista. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Nos encontramos con Francisco Lirola, que aparte de ser alcalde de Dalías, pues gestor fiscal de agrario, por decirlo de alguna manera, y durante 30 años ha estado asesorando y sigue asesorando todavía a los agricultores del campo almeriense. La entrevista de hoy va a intentar desvelar qué es lo que pueden hacer los agricultores cuando se encuentran atrapados por el sistema fiscal de los módulos, que bueno, ellos quieren seguir manteniendo, pero que cada vez les aprieta más y los lleva a una situación verdaderamente incómoda, entre otras cosas porque el volumen que mueve un agricultor en los últimos 4 años ha crecido muchísimo, y esos 250.000 euros que son los que pueden permitirte seguir en este sistema fiscal parece poco. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. ¿Qué soluciones puede encontrar el agricultor ante la situación fiscal que tiene por delante? Bueno, la verdad es que el agricultor, con el sistema de estimación objetiva, lo que se conoce como los módulos en el régimen de la agricultura, encontró un sistema que le facilitaba estar pendiente de su producción y atender la fiscalidad de una forma correcta y oportuna. Sin embargo, como bien dices, con el transcurso del tiempo, al no ir incrementándose los límites conforme ha ido aumentando no ya el IPC, sino los costes que cada año el agricultor tiene que ir soportando, pues estamos viendo que el sistema con 250.000 euros de límite se queda bastante corto y ya no cubre las expectativas que necesita el agricultor medio. No estamos hablando de agricultores de grandes productores, pero una explotación familiar es verdad que ya no se queda casi en el límite o fuera de este sistema. Lo que sí está claro es que el volumen de ingresos en los últimos 4 años por parte del agricultor ha crecido, pero que haya crecido el volumen de ingresos no quiere decir que haya crecido el volumen de rentabilidad, porque sabemos que los abonos, los combustibles, la energía eléctrica, el agua, también ha subido de coste, digamos, de una forma verdaderamente significativa. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Hacienda no haya previsto, digamos, ese aumento que se ha producido tanto en los ingresos como en los gastos para adaptar esta fórmula de contribución? Sí, estamos hablando ya de unos gastos que son estructurales, que ya se han consolidado. No estamos hablando de circunstancias excepcionales o esporádicas que puedan afectar a los costes de la agricultura. Sin embargo, como hemos visto, desde el Ministerio de Hacienda no se han atendido esas peticiones que han surgido desde las mismas organizaciones agrarias que han venido reivindicando precisamente eso. Sin embargo, pues hace falta actualizar un régimen adaptado a las circunstancias actuales.
¿Y qué salida tiene el agricultor cuando tiene por delante que afrontar el pago de su declaración de la renta, por decirlo de alguna manera, su pago de impuestos? ¿Qué solución alternativa hay a los módulos que le pueda ser válida para seguir tributando en su justa medida? No, lo que no se puede hacer es darle vuelta a la fiscalidad. Si nos pasamos vemos que nos vamos a pasar de los límites, no queda otra que pasarnos a estimación directa. Y lo que sí hay que tener en ese caso previsto es atender a todas las obligaciones que ese sistema nos va a conllevar. Estar pendiente de todas las facturas de ingresos, las facturas de gastos, y también va a suponer hacer declaraciones trimestrales de IVA. Eso precisamente en este momento que no se están cobrando en estimación directa IVA, o que el IVA que se soporta es superior al que se va a percibir, luego va a dar lugar a que es verdad que Hacienda nos compense, nos devuelva esa diferencia entre el IVA que hemos pagado y el que no hemos ingresado. Y entonces todo eso el agricultor que vea que no puede estar en módulos tiene que llevarlo bastante controlado. Sí, pero bueno, sabemos que el agricultor huye de la objetiva directa porque es un cambio tributario significativo. Hay muy pocos casos, por no decir ninguno, que un agricultor pase del sistema de módulos al sistema de objetivo directo y termine pagando menos. No termina pagando menos. Debería de salir equivalente. Lo que sí es verdad que tiene que ser bien estructurado y controlando todos los gastos y todos los ingresos. Otro sistema no existe. Tenemos dos sistemas, o el de módulos con el límite de los 250.000 y el de la estimación directa. En este caso simplificada, que incrementa los gastos directos, ese porcentaje de gastos previsibles, pero no hay otra varita mágica que pueda decir al agricultor, pues entre este y este sistema tenemos otro que también fiscalmente el sistema de módulos es muy recomendable para el agricultor, también por ese grado de fiscalidad que estás comentando. Sin embargo, muchas veces el sistema de módulos no tiene por qué ser mucho mejor que el de directa, porque en directo, si controlamos lo que hemos dicho en los libros de ingresos y gastos, podría ser no mejor, pero sí equivalente. Hacienda cada año va controlando los módulos para que por eso la fiscalidad, el agricultor cada año está aguantando una mayor fiscalidad, porque desde Hacienda no se superan los límites, pero el agricultor cada año va a tener que ir pagando más, porque lo que no paga en renta lo está pagando el IVA. Y al final Hacienda controla, con el sistema de módulos, controla exactamente qué es lo que va a ingresar de la agricultura, de los agricultores de toda la comarca. Y sin embargo, con el sistema de directa, su incertidumbre sería mayor. De ahí que esté provocando la no desaparición del sistema de módulos, como se había anunciado hace años, pero tampoco está permitiendo que se incremente ese límite de 250.000 euros, que es lo que realmente necesita el agricultor para hacer frente a esos costes. Yo, después de escucharte, veo dos cosas que son verdaderamente negativas. Por un lado, imaginarme a los agricultores buscando facturas, reuniendo documentos para demostrar los gastos que tiene en un sistema de objetiva directa, ¿no? De momento, con el poco aprecio que le tienen los agricultores a mover papeles, me parece que es un contratiempo enorme. Y por otro lado, esa obsesión que tiene Hacienda por controlar todos los movimientos económicos de los agricultores, que yo creo que vamos a llegar a un nivel de que le va a decir al agricultor
qué es lo que tiene que parar. Algo parecido como cuando a un asalariado con nómina le mandan la declaración de la renta para que la confirme o no la confirme. Sí, empezando por el segundo punto, es verdad que cada vez más Hacienda dispone de más datos, Hacienda dispone también de más recursos para tener la información y seguramente que vamos tendiendo hasta llegar a eso. Con respecto al primero, si hablamos de pequeñas explotaciones, de agricultores que echan muchas horas en su propia explotación porque no dispone de personal o sus recursos, porque la explotación es pequeña, le va a suponer que a todas esas horas de trabajo en su invernadero, de trabajo en su finca, luego va a tener que incrementar pues también un tiempo bastante importante en lo que estabas comentando, en gestionar, en buscar, en documentación, en conservar documentación, o tendría que contratarlo con una empresa tercera que va a ser aumentarle los costes y bastante, y con lo cual reducir también beneficios. Sin duda las explotaciones familiares les va a suponer cada vez más, porque cada vez más son muchas las necesidades administrativas que necesita el agricultor, pues al final todo redunda en un menor beneficio. Bueno, está claro que estamos de fiesta, se oye el campanario del Ayuntamiento de Dalías y los cohetes. Hace un ratito ha pasado la charanga, pero bueno, el escenario es este y queríamos conocer la voz de un experto en todos estos temas que llevan de cabeza a los agricultores. Por último, ya preguntarte que la Inspección de Hacienda tiene poca gracia cuando actúa. No te pide los papeles del año pasado, te pide los papeles de los últimos 4 años cuando sabe que está haciendo cosas que pueden ser investigadas, y cuando vienes a darte cuenta no te coges del último año. Posiblemente te pueda encontrar la sorpresa que aquellas cosas que no hayas hecho correctamente conforme a la ley te pueden aparecer de 4 en 4 años, y eso puede suponer un problema importante. Es para tomarse en serio estas cosas, ¿eh? Sí, por supuesto, la Ley General Tributaria de 2003 limitó la inspección a 4 años, teniendo en cuenta que la renta se hace al año siguiente, pues tendríamos que conservar toda la documentación durante al menos 5 años, tiempo que se prolonga, por ejemplo, en las facturas de inversión, durante el tiempo que se va amortizando. Aunque la factura tenga 8 años, tenemos que conservarla. Siempre hay que ir guardando toda la documentación para, en caso de que la Inspección de Hacienda haga su trabajo, porque es su labor, estar investigando o estar comprobando lo que no solamente los agricultores, sino cualquier persona pueda estar desarrollando en su actividad económica. Es un consejo de verdad que muchas veces le tememos a los papeles, que queremos quitarnos los papeles del medio, hay que conservarlos, porque, como dices, la Inspección de Hacienda, pues como cualquier inspección, es una cosa seria que hay que atender y de la que solamente vamos a poder salir bien si realmente tenemos toda la documentación que acredita lo que se ha venido declarando. Pues ya solamente me queda desearle unas felices fiestas, que tenemos al Cristo de la Luz a la vuelta de la esquina. Pues muchas gracias. Igualmente invito a todos los oyentes a que en estos días disfrutéis de las fiestas, que os acerquéis hasta Dalías y podamos disfrutar de unos momentos realmente festivos juntos todos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, volvemos de esta entrevista que tengo una duda, José Antonio, ¿dónde era la entrevista? Pues estaba en la puerta de la iglesia de Dalías. Y, ya decía yo que esas campanadas y esas cohetes significaban algo. Francisco Lirola lleva siendo asesor fiscal más de 30 años en
Vícar y en El Ejido, pero bueno, desde hace un tiempo es alcalde de Dalías y él sigue manteniendo parte de la función privada, pero que se dedica prácticamente por entero al Ayuntamiento de Dalías, y efectivamente, como ahora están en fiestas, pues estaba pendiente de la llegada de los peregrinos, de las misas que hay programadas con motivo del Cristo, y hicimos la entrevista en la puerta de la iglesia de Dalías y se escuchaban las campanas de la iglesia. Había un buen entorno sonoro. Incluso un cohete llegó a explotar. Yo creo que le dio mucha veracidad a la entrevista, y un ambiente único. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Al agricultor no le gusta el papeleo? ¿No le gusta el tema de la declaración del IVA cada 3 meses? El sistema fiscal de los módulos con los 250.000 euros es un sistema cómodo que ayuda al agricultor, pero que yo creo que está generalizado. Se reclama que ese techo de los 250.000 euros se aumente, ¿no? Claro, porque incluso se habló de quitar los módulos y pasar directamente a otros sistemas de tributación a los agricultores, que eso no es tan fácil de hacer. O sea, cuando vienen campañas malas en las que se producen pérdidas por pedrisco, por huracanes, por vientos, por fríos, en fin, en esas ocasiones el agricultor, o virus nuevos, en esas ocasiones el agricultor se encuentra pues prácticamente a solas con su problema y no factura lo que debe de facturar. Y bueno, y en ese momento pues le viene bien tener los módulos. Es posible que en algunas ocasiones efectivamente el agricultor consiga tener más ingresos. Tiene una solución, si tiene más ingresos, que es pasarse a la objetiva directa, como ha dicho Francisco Lirola. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando un agricultor está en el límite, ahí tiene un gran problema, pues si pasa a la objetiva directa, el pago que le tiene que hacer Hacienda es considerable. Se nota en sus ingresos. Y eso habría que solucionarlo. ¿Pero qué es lo que ha pasado en los últimos años? En los últimos años, desde el año 2020 aproximadamente en adelante, y a raíz de la pandemia, las hortalizas han empezado a valer más dinero, a tener más valor. Pero entonces, José Antonio, si un agricultor en una campaña, porque su producto ha valido mucho dinero, pasa a objetiva directa, ¿en la siguiente campaña puede volver a los módulos? ¿O una vez que pasa a ese tipo de pago de impuestos, ya te tienes que quedar digamos, de esa forma, ¿no? Ese es otro problema, porque no puedes saltar de módulos a la objetiva directa de un año para otro. Tienes que estar mínimo 3 años en objetiva directa. Con lo cual, si se te acumulan 3 años de pocos beneficios, lo pasan mal, evidentemente. Ahí hay otro problema. Pero lo que no se ha adaptado a lo que yo estaba explicando anteriormente. Desde el año 2020 en adelante ha habido productos que han subido mucho. Y hace una facturación alta, pero que hagas una facturación alta no quiere decir que ganes más dinero y entonces tienes que pagarle más a Hacienda, pero como has ganado más dinero lo tienes. No pasa eso. Has movido más dinero, que no es lo mismo que ganar más dinero. ¿Por qué has movido más dinero? Porque te ha costado más cara el agua, te ha costado más caro el abono, te ha costado más caro los productos fitosanitarios, te han costado muchísimo más caro el combustible, y lo que hace es mover más dinero. Mueves más dinero, no ganas más dinero, pero sí tienes que saltar de los módulos hacia la objetiva directa, porque ya con 250.000 euros las cantidades que tú movías con un par de hectáreas o con 3 hectáreas no son los mismos y te encuentras atrapado. Y ese es el gran problema que encuentran los agricultores. Y luego, las tareas del campo son infinitas. Todo lo que trabajes en el campo es poco para que la cosecha vaya bien. Y cuando no haces las cosas como debe, se le nota la cosecha, y eso es perder dinero. A eso le tienes que añadir ahora que el agricultor tiene que poner cuidado en todas las facturas de los gastos que tiene que ir revisando absolutamente todo para poder demostrar los gastos. No, un agricultor acostumbrado a no llevar eso, claro, debería echar mano de una asesoría o de algún profesional que se lo pudiera llevar. Eso es lo que trato de decir, que un agricultor no está acostumbrado a estar recopilando facturas como le pasa a cualquier otra empresa o cualquier autónomo. No está acostumbrado a hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo manual diario intenso de muchas horas, no de 8 horas. Los agricultores se levantan antes de que amanezca a las 6 de la mañana y ya están trabajando. Y a eso le tienes que añadir una labor añadida, que además es una labor tediosa, de estar juntando facturas día a día de los miles de conceptos que tienes que aplicarle a una cosecha. Con lo cual, eso entorpece el trabajo del agricultor. ¿Qué es lo que va a ocurrir
con el cuaderno agrario que se iba a poner en marcha, que al final no se puso, el cuaderno agrario, lo que iba a provocar es un control todavía mucho más exhaustivo de todo lo que hace el agricultor. Uh-huh. Al final, con toda la información que se va a procesar, Hacienda va a saber de ti más que tú mismo. Y cuando tú hagas una declaración de la renta, Hacienda va a saber si esa declaración se corresponde con tus beneficios o no se corresponde con tus beneficios, que es una cosa que a fin de cuentas pues parece correcta, porque el que tiene una nómina está controlado 100%. Ahí no se puede escapar. Y un agricultor, pues, pertenecer al mismo país, al mismo sistema, debería de pasar lo mismo. Otra cosa es cuando empezamos a medir los rendimientos. Estamos hablando en los últimos 4 años que el aceite de oliva ha pasado de 4 euros el litro a 14 euros el litro. Pero eso no significa que el agricultor esté ganando 10 euros más por el aceite de oliva, ni muchísimo menos. Se ha incrementado en muchísimos sitios, pero no en el bolsillo del agricultor. Pero sí está moviendo mucho más dinero, evidentemente. Entonces, todo eso tiene que ser objeto de un estudio para hacer una fiscalidad más adaptada a las circunstancias que tiene el sector primario en la provincia de Almería y en toda España. Claro, porque el bolsillo del agricultor en los últimos 4 años ha evolucionado de la siguiente manera. Han subido exageradamente los insumos o productos que el agricultor tiene que emplear en su invernadero, así como los materiales de construcción, plásticos, etcétera. Claro, todo. Los precios han aumentado en consonancia más o menos con este aumento. Entonces, más o menos ahí el agricultor pues se mantiene igual. Pero sí, claro, el problema está cuando tu tope fiscal no aumenta. Entonces, estás ganando más dinero, pero fiscalmente tienes menos flexibilidad de actuar. Bueno, te lo planteo de otra manera. Un agricultor que llega a los 300.000 euros de facturación, ¿no? Y tiene más gastos. Si tiene 300.000 euros, ya salta a la objetiva directa. Tienes que pagar más. Si tú no has ganado más dinero porque los insumos han subido más, ¿por qué terminas pagándole más a Hacienda? O sea, le das más dinero a Hacienda habiendo ganado lo mismo, simplemente porque has saltado del sistema de los módulos a la objetiva directa. Con lo cual resulta pues, verdaderamente contraproducente y chocante. Evidentemente los agricultores andan de cabeza con este sistema porque todo lo que quieren es adaptarse a no salir de los módulos, porque es un sistema, digamos, que más o menos está dentro de sus posibilidades de pago. Sí, un sistema más o menos cómodo, que ya está acostumbrado. Y bueno, pues este tema pues choca e influye también, está muy relacionado con el tema de ayer, que era el de la sostenibilidad económica del agricultor. A ver cómo... Sí, pero hay una cosa que a mí me gustaría poner de manifiesto, y seguramente muchos de los oyentes van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Desde el año 2020 nos dimos cuenta que el sector primario era muy importante, cuando empezaron a faltar en los lineales alimentos procedentes del campo. Y del campo me refiero también de la ganadería, sí, ¿no? Entonces empezamos a darle importancia. Hasta ese momento el campo había estado muy olvidado. Las consecuencias del olvido del campo son estos detalles que estamos comentando. Bueno, pues a partir de ahora estamos ya en la parte final del programa, en lo que se refiere a actualidad. Luego en los últimos 10 minutos pues tendremos la sección del Parral con Javier Cortés, hablando de la agricultura hace 20 años, pero ahora todos los viernes vamos a ofreceros el balance de precios semanal respecto a la semana anterior. Y bueno, hay que decir que los tipos California italiano verde, la judía sera, la perona roja y la rastra y los pepinos francés y Almería han cotizado por debajo del precio que registraron la semana pasada. Según en este caso, pues la subasta de referencia que nosotros estamos fijándonos en la de Agroejido, respecto a la semana pasada. Bueno, pues hay que destacar que el italiano verde ha caído hasta el 1,25 euro el kilo frente al 1,46 euro el kilo del 6 de septiembre, es decir, hace una semana. El California verde también ha experimentado una caída de su cotización media, pasando de 1,39 a 1,14 euros el kilo a día de hoy. También hay que mencionar el crecimiento de la cotización de la berenjena. En el caso de esta sí que ha crecido, que en el tipo larga ha crecido de hasta los 2,52 euros el kilo, mientras que el pasado viernes lo hacía a 1,99, así que ha
ha crecido pues esos 50 céntimos que vemos. En la tipo rayada también ha visto su precio incrementado, en este caso hasta el 1,85 euros el kilo frente al 1,48 de la semana pasada. Hablando del cultivo del calabacín, pues es otro de los productos que ha mejorado su precio esta semana. El tipo gordo ha alcanzado los 90 céntimos y el fino ha superado la barrera del euro con 1,06 euros el kilo, mientras que la semana pasada cotizaron a 71 y 90 céntimos respectivamente, o sea que celebramos esa subida de los calabacines. La judía no ha registrado tan buenos resultados. Solo la Elda ha aumentado su cotización de la semana pasada respecto a esta, con una media de 3,69 euros el kilo. En cambio, la Xera cayó hasta los 3,86 frente a los 3,98 del viernes 6 de septiembre. En cuanto al pepino, pues bueno, tampoco ha sido ascendente. El tipo francés ha caído a de 1,35 a 93 céntimos, mientras que el español ha pasado de 1,44 la semana pasada a esta 1,10. Hablamos de media, lo recordamos. Solo el tipo Almería ha alcanzado su cotización media, concretamente, solo ha mantenido, su cotización media, concretamente de 1,10 euros el kilo, exactamente la misma del pasado viernes, recordemos, tomando como referencia la subasta de Agroejido. Finalmente, mencionar que el tomate pera sí ha visto un poco mejorada su cotización, pasando de 85 céntimos a 1,02 euros el kilo. Bueno, José Antonio, este ha sido un poco el balance de los precios respecto a la semana pasada, que nos va a poder orientar un poco pues cómo están yendo las semanas ya adentrándonos en el otoño, ¿no? Sí, yo pienso que a medida que se vaya metiendo el frío los precios se van a estabilizar, no son precios malos evidentemente, y me da la sensación de que vamos a tener una campaña positiva en cuanto a cotizaciones. Bueno, pues hasta aquí la actualidad agrícola de FH Almería Radio en este viernes 13 de septiembre, y vamos a dar paso a la sección de Javier Cortés, El Parral. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. FH Almería Radio presenta El Parral con Javier Cortés. Bienvenidos al fresquito del Parral, lo fresquito que se estaba debajo de la ubica. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal lleváis la semana? Ya sabéis que esta sección llamada El Parral dedica un poco esos 10 minutitos de programa que tenemos para repasar esa hemeroteca de noticias de antaño, de hace, en este caso te hablamos de los 20 años que cumplía FH Almería como medio de comunicación, pero también, como vamos avanzando, sabéis que tenemos abierto un hilo de comunicación con vosotros a través de info@fhalmeria.com, donde podéis sugerirnos temas de conversación a través de los cuales pues, poder crear un pequeño mini debate de ideas o, por qué no, escuchar vuestras vivencias de trabajo de esta agricultura que tanto bueno nos da. Y es que hablábamos en redacción de por qué no incluir temas nuevos, distintos, que no sean todos de hemeroteca o de noticias, en este parral, que hablemos de cosas de antaño que también pues se siguen trabajando, como por ejemplo, ¿qué os parece el cultivo de la judía? ¿Cómo ha aumentado? ¿Cómo ha disminuido? ¿Qué países la exportan más? ¿Qué países la exportan menos? ¿Por qué? ¿Dónde está la rentabilidad de este producto? ¿Qué os parece si hablamos de eso próximamente? ¿O qué os parece si hablamos del cuaderno de campo en un invernadero? ¿Qué tal lo llevamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cuán bueno es llevar el control de qué hacemos con nuestros cultivos y cómo trabajamos el cultivo y con qué trabajamos el cultivo y qué producto le echamos al cultivo y en cuánta medida le echamos a ese producto para que el rendimiento sea mayor o menor y qué provoca que trabajemos con más o menos productos? Qué de cosas, ¿eh? Bueno, pues comenzamos con la sección del Parral de hoy. Aquí estamos, vamos. Si es que en cuanto le doy a una tecla me salen cosas. Voy a dejar solo este detalle para que lo tengáis en cuenta y este tema lo hablemos un poquito más adelante. A partir del 1 de septiembre de 2024, el cuaderno de campo digital será obligatorio para explotaciones que cuenten con una superficie al área total, sumando la superficie de tierras de cultivo y de cultivos permanentes de 30 hectáreas y luego superficies de regadío superiores a 1 hectárea y luego a cultivos bajo invernadero. Y a partir del 1 de septiembre de 2025 será obligatorio en superficie de cultivo entre 5 y 30 hectáreas. Así, más detalles. ¿Qué os parece? Si es que es súper interesante, solo es cuestión de buscar aquí en el Parral. Vamos, comenzamos con la primera noticia de hoy.
Pues nos vamos al 10 de septiembre de 2004 y la noticia que encontramos, como siempre ya sabéis, en www.fhalmería.com, donde nuestros compañeros periodistas fantásticos siempre están a la que salta. La Comisión Internacional de las Industrias Agrícolas apoya la candidatura de la dieta mediterránea como patrimonio de la UNESCO. La dieta mediterránea es un patrimonio cultural inmenso acumulado durante milenios que estimula la producción y consumo locales, fomenta una agricultura respetuosa con el medio ambiente y promueve los intercambios e iniciativas regionales. Contribuye al diálogo cultural, a la transferencia de conocimiento y tecnología y a la revitalización económica y social de todas las comunidades ribereñas del Mediterráneo. Pues ni más ni menos, y parece que lo hemos hecho queriendo, pero esta semana tenemos la edición número 24 del Salón Specialty and Fine Food London, los días 10 y 11 de septiembre. Y como no puede ser de otra manera, esta semana tenemos allí a Sabores Almería, que viaja con el objetivo de potenciar la marca y su presencia a nivel internacional, y así consolidarse en el Reino Unido, que es uno de los destinos con más exportaciones españolas. El buen comer, cuán importante es, ¿verdad? Y si queréis conocer un poquito más sobre Sabores Almería, pues solo tenéis que teclear su página web, saboresalmería.com, y ahí podréis descubrir qué significa Sabores Almería, este sello de excelencia gourmet, el cual procura potenciar todos los productos de Almería, a todos sus negocios y cómo no, pues comer bien, que es muy importante. Ya sabéis que toda la información de esta feria tan fascinante que tenemos en Londres la podéis encontrar, esas noticias actualizadas al momento, en www.fhalmería.com. Y por qué no, vamos a seguir con esta información de la dieta mediterránea. Resulta que el mismo día, el 10 de septiembre de 2004, otra noticia en nuestra página web, fhalmería.com, nos decía que las hortalizas cultivadas en los campos de Almería gozan de excelentes cantidades nutricionales, según el informe realizado por Cajamar y la Universidad de Almería. Esta investigación expone un conocimiento hasta ahora inédito, ya que nunca se había realizado a nivel científico un estudio sobre el valor nutricional de las hortalizas almerienses. El estudio de 2 años de duración daba la conclusión final de que esta investigación era muy positiva, ya que el nivel de vitamina C y de propiedades antioxidantes es superior a la encontrada en hortalizas convencionales, lo que es muy importante para el consumidor, que debe olvidarse de la imagen de la agricultura almeriense como algo artificial, ya que ahora tenemos conocimiento de que las hortalizas de Almería poseen excelentes valores nutricionales. ¿Quién te ha visto y quién te ve, eh? Madre mía. Evidentemente, como os comentaba, la alimentación mediterránea y el producto almeriense hoy por hoy es un referente, ya que unos años después, en 2009, por ejemplo, el dato hacía referencia a que las hortalizas de Almería representan un 30% de la producción final agraria de Andalucía. Y como herramienta que perdura en el tiempo, pues tenemos estas ferias tan maravillosas de agricultura, como por ejemplo tenemos Expo Levante e Infoagro. ¿Que cuándo son las próximas fechas? Pues tenemos en 2025 Infoagro y en 2026 tenemos Expo Levante. Pues vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a otra noticia, en este caso retrocedemos un poco, 10 de agosto de 2004, agosto. El Comité Español de Plásticos de España lleva a cabo una jornada en el CIFA de La Mojonera, con la colaboración de la Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas. Estas jornadas, que están dirigidas principalmente a agricultores, abordan diferentes temas como las últimas tendencias en los plásticos utilizados en las cubiertas de los invernaderos. Evidentemente la pregunta que hacía aquí en el 2004 era la importancia que juegan los plásticos en la agricultura almeriense. Creo que todos los que trabajamos en el gremio, me incluyo, porque hoy estoy aquí, evidentemente, con vosotros, es que la importancia es grandísima, puesto que el 100% de los invernaderos, ya sea tanto en España como en el extranjero, utilizan el plástico como cubierta del invernadero, por, evidentemente, una de las principales características es por el poco peso que le genera la estructura del invernadero, pero sobre todo luego hablamos a través de los estudios, lo que han conseguido las empresas generar en el plástico para que el plástico sea beneficioso para el cultivo. Y, por ejemplo, los datos que nos daban decía, hoy en día se está trabajando con materiales antiplagas de tal forma que absorban radiaciones ultravioleta y permitan reducir la presencia de plagas en el invernadero. Ya sabéis que en la zona tenemos muchísimas empresas que trabajan el tema del plástico y les mandamos un saludo. Empresas como Naturplast, como Hortaland, como Solplast o como Ginegar. Para todas ellas un saludo aquí desde FH Almería Radio, desde El Parral. Y vámonos con la última noticia de este Parral de hoy.
Y creo que con esto abro un melón porque me gustaría hablar de este tema más adelante, igual que antes decíamos lo del tema de las judías, cuernos de campo. Pero ¿qué os parece si un día hablamos de trazabilidad? El 9 de agosto de 2004, la noticia, ya sabéis, fhmedia.com, decía que las empresas agroalimentarias ya pueden solicitar y tramitar a través de Internet la autorización del uso de la marca calidad certificada, el distintivo propiedad de la Junta de Andalucía que garantiza una producción y elaboración de productos agroalimentarios y pesqueros con calidad diferenciada. El 23 de junio de 2005, Enrique Gutiérrez, experto en certificaciones de calidad y seguridad alimentaria, anunciaba: el sector hortícola de Almería tiene la trazabilidad y la seguridad alimentaria controladas. Seguía la noticia diciendo que la preocupación de los consumidores por adquirir productos con elevados parámetros de calidad y sanidad obliga a las comercializadoras a invertir en certificaciones y sistemas de seguridad. Los productos hortícolas de Almería han obtenido el reconocimiento de la Consejería de Agricultura de la Junta de Productos de Calidad Certificada. La calificación de calidad certificada se otorga a un solicitante por un periodo renovable de 5 años para un producto que esté protegido por indicaciones de agricultura ecológica, producción integrada, denominaciones de origen y específicas o certificados por organismos acreditados que cumplan la norma EN 45011 para ese producto. Yo lo digo, a mí me encantaría hablar un poquito de trazabilidad. Pues desde aquí, ya sabéis que soy Javier Cortés, que me encanta echar estos 10 minutos de chascarrillo aquí en el Parral y en FH Almería Radio. Os espero con cualquier tipo de información que queráis darnos a través de móvil, a través de internet, de ese correo electrónico info@fhalmería.com. ¿Qué deciros? Que estoy aquí para lo que se os ocurra. Repito, FH Almería Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición de El Parral. Me encanta decirlo porque mis compañeros así lo hacen. Trabajamos muy duro para que tengáis la información actualizada en cada momento a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, que tengáis las pizarras de precios de todas las subastas que están disponibles aquí en fhalmería.com. Muchísimas gracias por este rato tan agradable. Hasta la próxima aquí en El Parral. Qué pesado soy con el Parral, que me gusta a mí. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy, viernes 13 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda, que ha tenido un primer corte de 4,24 y un último de 1,90. La Perona Roja, con un único corte de 3,56. La Estrique, que ha tenido un primer corte de 6,28 y un último de 2,58. Vamos ahora con los pepinos. El Francés ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,86. El Español ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 0,86. El Almería ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 1 euro. Vamos con los calabacines. El Fino ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 0,85. El Gordo ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 0,93. El Blanco, un único corte, 1,71. Vamos con las berenjenas. La Rayada ha empezado en 1,97 y su último corte ha sido de 1,47. La berenjena larga ha tenido un primer corte de 2,34 y un último de 2,01. Vamos con los tomates. El liso, que ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,09. El Daniela, un primer corte de 1,18 y un último de 0,72. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,23 y un último de 0,80. Vamos ahora con los pimientos. El picante verde ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,98. El padrón, un primer corte de 1,86 y un último de 1,79. El italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,74 y un último de 0,74. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,74 y un último de 0,31. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,04 y
y un último de 1,16. El Amullo Rojo, que ha tenido un primer corte de 2,42 y un último de 1,77. California Verde, con un primer corte de 1,11 y un último de 0,89. California Rojo, un primer corte de 1,27 y un último de 1,04. Y el Pimiento California Amarillo, con un primer corte de 1,63 y un último corte de 1,33. Esta es la pizarra de Agroponiente Poniente, viernes 13 de septiembre de 2024.